Buenas tardes, soy Gustavo Romero Umlauf y en el programa de hoy de Contacto Perú compartiré con ustedes algunas reflexiones sobre el comportamiento de la población frente a cada anuncio que realiza el presidente Vizcarra sobre la pandemia del COVID-19. En general podemos decir que las iniciales medidas de confinamiento y paralización de las actividades productivas, las detenciones inopinadas, la suspensión de los espectáculos y de las reuniones, entre otras cosas, fueron aprobadas por la población. Y esta aceptación de la ciudadanía dependió, por supuesto, como consecuencia del miedo ante el desarrollo de la pandemia, pero también en el grado de la racionalidad de las medidas dictadas por el gobierno en su momento. Cuando existe incertidumbre, inseguridad y miedo, los ciudadanos por lo general están mucho más dispuestos a sacrificar ciertas libertades y hasta pueden llegar a pedir que el Estado se las quite, aún sin tener necesariamente conciencia de ello. Solo tomemos como ejemplo la época del terrorismo, donde la población prefirió ceder sus derechos, incluso los más fundamentales, en aras de vivir en tranquilidad y sin la pesadilla de no volar en 1000 pedazos por culpa de algún coche bomba accionado por Sendero Luminoso. Ante el miedo y la incertidumbre, la población admite que se tomen medidas ejecutivas, rápidas y sencillas de entender. Soluciones concretas, aunque sean duras. Sin embargo, para que la población acepte el confinamiento y la paralización, tiene que existir una racionalidad de utilidad entre estas medidas y los derechos que se ceden o aquellas que la población está dispuesta a perder. Pero cuando advierte que la medida está sustentada en una mentira o resulta incoherente con lo esperado, la población deja simplemente de acatar las normativas porque pierde la confianza en el gobierno y la normativa viene a caer en ilegítima. Cuando el presidente anunció la semana pasada que habíamos llegado a la meseta de la pandemia y que estaríamos en un descenso gradual de contagios y de muertes, nos dimos cuenta que se nos había falseado la información y que el declive nunca había llegado, sino por el contrario, se ha incrementado, como así lo revelan los estudios serios publicados en estos días. En verdad, el presidente ha hecho de la mentira su forma de gobernar. Mintió cuando dijo que construiría 80 hospitales y 1000 colegios durante el año 2019. Mintió cuando presentó las propuestas para las modificaciones constitucionales. Mintió cuando propuso una modificación constitucional para adelantar elecciones y que también se iría. Mintió cuando dijo que durante su gobierno ningún corrupto saldría de la cárcel. Y en primero en salir fue César Villanueva, quien fuera su gestor para reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski y luego ser su primer ministro. Mintió cuando afirmó que su gobierno actuaba con transparencia, cuando ha retirado toda la información sobre compras sobrevaluadas. Mintió cuando afirmó que se mejorarían las condiciones para los médicos, para las policías y todo el equipo que se encuentra en la primera línea de batalla contra esta pandemia. Y ahora ha mentido cuando las cifras sobre contagios y muertes no revelan ninguna meseta, sino una espiral todavía ascendente. Señor presidente, la única manera que la gente pueda confiar en usted es que cambie de su equipo a esos adulones, que cambie a su ministro de salud y que se sincere las cifras. La única manera de poder hacer viable esta situación es que tenga mayor diálogo con las autoridades locales, que dialogue con los representantes del sector privado para no heredar en el año 2021 el desastre al cual nos estamos dirigiendo. Muchas gracias.